Este es el primer video que hago de preguntas y respuestas sobre mi querida Sucubo. Y es que considero que ya somos una comunidad lo suficientemente grande como para poder hacer este tipo de actividades. Así que sin más introducción, vamos a responder a sus preguntas. Y la primera pregunta viene de parte de Adrián Troy y Androxy Oficial, y básicamente es que me inspiró para hacer este cómic. ¿Cuál fue como esa idea inicial? En realidad esta idea es un poquito difícil de responder, ya que fueron varias cosas las que me inspiraron para crear esta serie, pero aquí voy a centrarme en las más puntuales. Y la primera idea que tuve acerca de esta historia en realidad surgió por accidente. Yo estaba jugando Soul Calibur 6 y en el creador de personajes había hecho un montón de personajes. Uno de ellos era una demonio bastante alta, de piel blanca, bastante sexy, pero con unas facciones muy macabras y digamos amenazantes. Para este punto no les pediré que me entiendan, solo que no me juzguen. Y es que en realidad ese diseño de personaje me gustó mucho, principalmente por lo que eran las facciones de los ojos. Es por eso que Neliel tiene esos ojos negros y profundos. A raíz de esto, jugando con los personajes, simplemente se me pasó por la cabeza algo como que, oye, este demonio sería muy interesante como protagonista para una serie random. Durante este tiempo también estaba viendo la serie de Konosuba, con la cual me sentí bastante identificado, ya que básicamente el protagonista tenía una vida de mierda y gracias a los caprichos y designios de Dios terminaba involucrado en una aventura extraña de la cual él no quería formar parte desde un principio. Básicamente lo mismo que a mí me pasó cuando cierta persona llegó a cierto país, pero no hablaremos mucho de eso por este video. La siguiente pregunta viene por parte de Canini Matata o Canini Luis, ya que sé quién es porque también nos seguimos en Instagram. Vale, ¿cuáles son tus influencias? Aquí podríamos dividir mis influencias en dos partes. Por un lado, la narrativa y por otro lado, el apartado artístico. En la parte narrativa me vi muy influenciado de la autora Rumiko Takahashi, más específicamente con lo que es Ranma y medio. Si bien esta serie, a diferencia de muchos de ustedes, yo no la vi en mi infancia, sino que la vi recientemente, la verdad marcó mucho el rumbo que daría más adelante lo que es mi querida Sucubo. Así que si te gusta Rama, te gusta esta. Otro autor que también me influenció muchísimo fue Go Nagai, con su serie Devil Lady. Si bien esta no es tan conocida como Devilman, en realidad fue la primera que yo leí. Y pues realmente me gustó mucho y me llamó mucho la atención el hecho de que la protagonista fuera una especie de demonio. También de ahí, ya que tenía una idea primigenia con aquella demonio, pues empezó a surgir la idea de lo que fue más adelante Neliel. En el apartado artístico realmente al principio no tenía como una influencia clara, simplemente quería que se viera un poquito como un anime y hacía lo mejor que podía, pero esto cambió cuando la Nación del Fuego atacó. El día que comencé a formar parte del proyecto de Legion of Eccentrics, debido a que la gente de Comic Book Curious Network quería hacer este proyecto también para enseñar e inspirar a nuevos autores. Así que en el mismo tuve la oportunidad de conocer a varias personas profesionales, como por ejemplo con el que originalmente íbamos a realizar el primer capítulo de esta serie, Brian Kaiser, que si bien no pudo quedarse para participar como tal, sí aprendí algunas cosas de él en cuanto al área del entintado. Más adelante conocí a Elvin Hernández, el cual también es un autor sumamente experimentado y del cual también aprendí algunos tips nuevos. Entonces, desde que entré a este proyecto prácticamente he aprendido muchísimo y esto ha influenciado mucho la forma en la que hago mi serie. Por eso en la versión nueva el entintado es tan diferente y el estilo es tan diferente de la versión anterior o de otros cómics que he hecho en otros momentos. Ahora, Cold Steel me pregunta si van a aparecer demonios de la mitología real en mi webtoon, como Belphegor o Leviatán. Bueno, la respuesta a esta pregunta tal vez les va a parecer bastante extraña, pero va a ser sincera. Y es que yo no es que tenga la creencia, es que tengo la certeza de que existen cosas extrañas, tanto buenas como malas, que escapan a nuestra percepción o imaginación. ¡Oh no, marico! Así que, como dicen por ahí, yo prefiero no echarle leña al fuego, ya que de por sí he tenido algunos cuentos como los que podría tener tu abuelo con el machete y el diablo. Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo, le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Así que digamos que prefiero no meterme con esas cosas, por lo tanto todos los nombres de los demonios, círculos de invocación o cosas por el estilo simplemente son inventados por mí mismo. Solamente dejando un pequeño apartado muy general, por ejemplo con el diablo o los círculos del infierno, cosas así muy generales que más que todo utilizo como referencia o escenario. Diana Salier me pregunta, ¿desde qué tiempo comenzaste a crear la historia?
Bueno, en realidad no estoy del todo seguro, pero al menos el primer documento que tengo sobre la misma es del 6 de enero del año 2021 y ni siquiera se llamaba Darling Sukubo como era su nombre anterior, se llamaba Venezuela Demon Isekai. Y es que en realidad al principio tenía muchas cosas que luego cambié. Por ejemplo, el protagonista no se llamaba Joel, se llamaba Daniel. Neliel se llamaba Skype o algo así, Skype. Creo que le cambié ese nombre porque era muy difícil de pronunciar. Erimar se llamaba Jessica y Damián se llamaba Suriel. Creo que está curioso esto, ya que al parecer había escrito algunas páginas y tenía como una idea de que fuera una especie de novela ligera en lugar de un cómic, así que si bien realmente la historia siguió más o menos el curso original, evidentemente tuvo algunos cambios, principalmente con los personajes. Después de varios experimentos, la primera versión que decidí publicar fue el 14 de septiembre del 2021 por mi propio Facebook, ya que ni siquiera sabía por dónde poner esto. Y bueno, era en blanco y negro, había simplificado muchísimo algunas formas, cosas para no complicarme la vida y más o menos se veía así. Chris Comics me pregunta, ¿en qué parte de Venezuela sucede? ¿Cuál es tu personaje favorito o que más te gusta dibujar? ¿Por qué Neliel quiere casarse con Joel y no con cualquier otro? Los eventos suceden principalmente en San Diego, Valencia, del estado Carabobo, aunque esto no quita la posibilidad de que transcurran también en otros lugares o países. Mi personaje favorito es Eri, ya que está basado en mi waifu, Joe, pero dependiendo de la escena me gusta dibujar más a unos que a otros, como por ejemplo al Capitán Marcelo, el cual suele ser un cague de risa. En cuanto a por qué Neliel quiere casarse con Joel, esto en realidad surge por accidente, ya que ellos son los primeros en relacionarse, y como ella es una narcisista caprichosa, no le interesa mucho los sentimientos que éste pueda tener o los intereses del mismo o sus compañeros, así que simplemente quiere utilizarlo como un trofeo para restregarle en la cara a su madre que ella pudo conseguir un novio y que alguien está dispuesto a soportarla. Blazar Sirius me pregunta, después de terminar este webtoon, ¿piensas hacer otro o ya descansar de esto? Bueno, la verdad es que sí me gustaría hacer más, de hecho tengo algunos pausados porque en un momento me dio una loquera que traté de hacer varios cómics al mismo tiempo, lo cual ahora veo que fue una pésima idea. Y básicamente tengo unas historias inconclusas, las cuales son Que soy un chico y Charkex. Ya que mi idea no es crear solamente una serie particular como algunos autores, sino crear un universo completo donde todas estas series, aunque no estén 100% relacionadas, convergen en el mismo. Salamans me pregunta si puede hacer un fanart de alguno de mis personajes. La respuesta es por supuesto que sí. De hecho me gusta mucho cuando ustedes hacen fanarts de mis personajes, ya que se siente el apoyo y aparte me parece interesante verlos en otros estilos, ya que siempre le dan algún toque personal y se puede ver una cierta variedad. Cristian Arias Chávez me pregunta que si ya tengo toda la historia escrita o pensada, o solamente los eventos principales. Bueno, en este sentido, anteriormente yo tenía una especie de guión donde trataba de seguirlo al pie de la letra, pero me di cuenta que era mejor tener como puntos claves, donde a partir de allí yo iba desarrollando la trama. Así que técnicamente tengo pensado como los puntos claves, que serían los arcos, y cada arco pues tiene estadísticas, desarrollo de la historia de los personajes y cuestiones puntuales, donde básicamente sí tengo pensado cómo sería desde lo que ya fue el inicio hasta lo que sería el final. La segunda pregunta que me hace es si planeo adaptar lo de Accidente de Independencia a la versión actual o si será algo exclusivo de la versión antigua. Bueno, aquí hay un detalle. Saben que algunas series manejan unas especies de precuelas que, si bien pueden estar relacionadas con la historia principal, tal vez no es tan necesario leerlas para poder entender el resto. Algo así más o menos es lo que estoy haciendo, ya que pues en realidad la versión de Accidente de Independencia no era una versión originalmente como un spin-off, sino que realmente esa era la versión de la historia. Lo que pasa es que como me di cuenta de muchas cosas, decidí hacer una versión nueva o una especie de reboot. Pero en pocas palabras sí, estarán conectadas de cierto modo, solamente que para poder ver esa conexión se tiene que leer completamente la versión anterior, que todavía no he terminado. Ya está cerca, digamos, de lo que sería el cierre, pero todavía me faltan algunos capítulos. Y para finalizar, Origami Dan tiene algunas preguntas. La primera pues ya la respondimos anteriormente, que cuando decidí crear el cómic. La segunda es cómo sería Neliel de forma humana. Bueno, en realidad esto ya lo pudimos ver en lo que sería Accidente de Independencia. Si bien Neliel no ha salido en forma humana en la versión que ahorita es la principal,
Anteriormente sí, en algunas ocasiones ella se transformaba para poder darle los poderes a Joel. También me pregunta si veremos ángeles en el cómic. La respuesta también es sí, solamente que un poco más adelante, al igual que como en la versión anterior, que en realidad el único ángel que salió era Damián, pero sí, también veremos ángeles en esta nueva versión. Por el momento, esto sería todo en cuanto al preguntas y respuestas. Si esta dinámica les gustó, por favor déjenmelo en los comentarios y compártanla también para que llegue a más personas. Podríamos hacerla otra vez en el futuro, así que estén atentos a la pestaña de comunidad de mi canal o a mis otras redes sociales donde también publiqué esto. Por los momentos sería todo, así que se me cuidan el dulce y nos vemos muy pronto.